45. ¿Ya? Entonces, supuestamente, todos deberían de estar ya. Vamos a ir permitiendo todavía que ingresen algunos de sus compañeros. Y nos vamos empezamos. Ya, hoy día tenemos que terminar de ver lo que es aparato digestivo. Hasta la anterior semana habíamos visto lo que es intestino anterior, ¿no es cierto? Entonces, solamente así bien rapidito para que recordemos parte de lo que hemos visto la anterior semana. Habíamos hablado del intestino primitivo, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí esta imagen que nos está mostrando las partes del intestino primitivo. Hasta por aquí más o menos estamos viendo lo que es el intestino anterior. Este segmento corresponde al intestino medio y esto que está pintado de azul prácticamente o de celeste corresponde al intestino posterior. Recordar que es el saco vitelino, ¿no es cierto?, que durante el plegamiento del embrión se va a incorporar dentro de lo que va a ser el cuerpo del embrión para formar el intestino anterior, el intestino medio por aquí y el intestino posterior. Obviamente este saco vitelino, su revestimiento de endodermo es el que va a formar el epitelio de todo lo que es la vía digestiva y el mesodermo esplácnico o visceral que está también revistiendo periféricamente es quien va a formar todo el tejido conectivo y el músculo liso relacionado con la pared del tubo digestivo. Miren, aquí les estamos mostrando en esta imagen el saco vitelino. Esto amarillo es el revestimiento de endodermo y periféricamente aquí estamos viendo también que hay un revestimiento de la hoja o el mesodermo esplácnico o visceral derivado del mesodermo lateral, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se va a originar todo el tejido conectivo y el músculo liso. Bien, la anterior semana habíamos hablado de los derivados del intestino anterior, habíamos hablado que se va a formar el esófago, precisamente aquí estamos viendo la formación del esófago, después vimos que se iba a formar el estómago, ¿no es cierto? Ahí está la formación del estómago, vimos todas sus características de desarrollo y también habíamos mencionado que había un límite, ¿no es cierto? El límite inferior de lo que va a ser el intestino anterior correspondía a este segmento, que es el punto que abarca la parte superior del duodeno, ¿no es cierto? Y que es el punto justo donde el conducto colédoco está emergiendo o está desembocando en realidad en lo que va a ser el duodeno. La parte superior del duodeno corresponde al intestino anterior y esta parte inferior corresponde ya al intestino medio, que es de lo que vamos a empezar a hablar ahora. Pero también, ¿no es cierto?, parte del intestino anterior se originaban unas yemas que iban a formar la yema hepática para formar el hígado y también habíamos visto dos yemas, una pancreática ventral y otra pancreática dorsal, que ya saben ustedes va a dar origen a lo que va a ser el páncreas. Permitiremos que ingresen sus compañeros y pues a partir de ahí es que nosotros ahora tenemos que empezar a ver y a desarrollar lo que va a ser el intestino medio y el resto que vamos a ir viendo que va a ser el intestino posterior. Hasta ahí vimos la anterior semana, habíamos hablado un poco además de las alteraciones o las anomalías relacionadas con esta parte del desarrollo. Ahora, como les he dicho, vamos a empezar a hablar de lo que es el intestino medio. Y, a ver, les permitiremos a los compañeritos que ingresen. Listo. Ok. Ya. Bien, entonces, lo primero que vamos a recordar del intestino, esto lo voy a poner a este otro lado para que no nos perjudique. ¿Ya? Lo primero que vamos a recordar del intestino en medio es de dónde a dónde se va a extender en el humano, ¿no es cierto? O sea, qué partes de nuestro intestino corresponden al intestino medio desde el punto de vista embrionario. Y tenemos que recordar que, por ejemplo, fíjense, está marcado aquí, yo lo he delineado con lápiz rojo, ¿ya? Y vamos a empezar por este segmento, porque evidentemente la porción inferior del duodeno forma parte del intestino medio, todo lo que va a ser el yeyuno, el ilion, el ciego, de donde se va a formar el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y el colon transverso en sus 2/3
2/3 derechos, ya porque su tercio izquierdo va a corresponder al intestino posterior. Entonces, esos segmentos son los que van a constituir parte, bueno, en nosotros como adultos son derivados del intestino medio. Obviamente, todos estos segmentos que acabamos de mencionar, ustedes por sus conocimientos de anatomía se van a acordar que corresponden a lo que, o están irrigados en realidad por la arteria mesentérica superior. Ya. Bien, entonces aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, una imagen que nos está mostrando todo el desarrollo arterial del intestino en esta etapa del desarrollo para mostrarnos que es precisamente esta, la arteria mesentérica superior, esta, la que va a estar formando parte o va a dar irrigación a este segmento. Fíjense, si ustedes ven por aquí, estamos viendo, este es el estómago, ¿no es cierto?, por aquí está el estómago, por aquí está el duodeno y ya estamos viendo cómo se están formando las asas que van a desarrollar todo lo que va a ser el intestino delgado en realidad. El yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente, ¿no es cierto?, el ángulo cólico, de esta asa se van a formar. Esto es el intestino medio y al alargarse evidentemente esa asa es lo que va a formar todos los órganos que hemos mencionado. Ahora, fíjense que el vértice de esta asa, que es el intestino medio, está relacionado con esta estructura que es el saco vitelino, es el vestigio del saco vitelino, es lo que va a quedar del saco vitelino una vez que ya ha terminado de incorporarse todo lo que va a ser el intestino dentro del cuerpo del embrión. Entonces, fíjense esto, vamos a terminar de admitir a sus compañeros y después yo creo que ahí la dejamos. Tenemos 24 en este momento y ya es prácticamente las 8 y necesitamos también activar otros. Aquí. Ya. Ahí está, ¿no es cierto? El vestigio del saco vitelino que está uniéndose al vértice de esto que es el intestino medio. Quiero que recuerden algo, durante la semana 6 de desarrollo, esta que es la cavidad abdominal, no ha crecido demasiado, es bastante pequeña, ¿ya? Pero además el desarrollo del hígado, que está acelerado, va a ocupar la mayor parte de esta cavidad abdominal, ¿ya? Y entonces el crecimiento rápido de las heces del intestino medio va a hacer que sean expulsadas prácticamente, o bueno, van a protruir, si es la palabra, hacia la parte proximal del cordón umbilical. Fíjense, aquí estamos viendo el hígado en desarrollo, la pared abdominal todavía es bastante pequeña, hay otros órganos más que están creciendo y están empujando a los asas del intestino medio para que salgan hacia la parte proximal del intestino, del cordón umbilical. Esto es la hernia fisiológica, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en la semana 6 de desarrollo y esto es normal durante el proceso de desarrollo. Aquí estamos viendo como este intestino medio, ¿no es cierto? Fíjense, es esta el asa del intestino medio, aquí está su vértice donde se está uniendo con el cordón, con el saco vitelino, y esta asa del intestino medio está desarrollándose alrededor de esta arteria que es la arteria mesentérica superior. Entonces, a este alargamiento que estamos viendo y que forma el intestino medio, se le conoce también como asa primitiva, ¿ya? Esta es el asa primitiva. Y como están viendo, tiene dos partes, tomando como referencia esta que es la arteria mesentérica superior. Podríamos hablar de una parte craneal que está por encima de la arteria mesentérica superior y una parte o una rama caudal, ya que está por debajo de la arteria mesentérica superior. Entonces, es importante que hagamos esta diferenciación. ¿Por qué? Porque más adelante, y aquí miren, otra vez estamos viendo esta arteria, estamos viendo sus dos ramas, su rama cefálica y su rama caudal de esta asa intestinal que va a desarrollar todos los órganos derivados del intestino medio. ¿Ya? Entonces, miren, es importante que nosotros recordemos en este momento que cada una de estas asas, tanto la porción cefálica como la parte caudal, van a dar origen a diferentes estructuras. Ahí abajito les he puesto una reseña. Esta, la parte craneal
del asa, de esta asa primaria del intestino medio, va a formar la parte caudal del duodeno, todo el yeyuno, parte del ilion, ya una buena parte del ilion, y va a formar después su rama caudal, va a formar el resto del ilion, va a formar el ciego, va a formar, de donde se va a formar obviamente el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y el colon transverso en sus 2/3, 2/3 proximales o 2/3 derechos, si ustedes quieren. Ya, entonces, esas estructuras se van a originar de cada una de ellas, de estas porciones. Aquí estamos viendo otra vez esta hernia umbilical fisiológica que habíamos dicho que se va a formar durante la semana 6. ¿Qué significa esto? Que por el desarrollo del hígado que está ocupando prácticamente toda la cavidad abdominal para ese momento, para la semana 6, entonces el asa intestinal primaria sale hacia la parte proximal del cordón umbilical y se va a ir desarrollando ahí en ese segmento. Esto es normal que ocurra durante el desarrollo, ¿ya? Y tiene que regresar estas asas intestinales dentro de la cavidad abdominal más o menos hasta la semana 10 en realidad. ¿Ya? Si es que nos regresa hasta la semana 10, entonces vamos a ver algunas alteraciones que las vamos a ver como anomalías en el momento del nacimiento. Ahora, a ver, es importante que nosotros tengamos en cuenta, y esta hernia fisiológica es importante. ¿Por qué? Fíjense, cuando empiezan a desarrollarse las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal y ya no alcanza la cavidad abdominal para que se desarrollen, sale hacia la porción proximal del cordón umbilical, forma la hernia umbilical fisiológica y después regresa hacia la semana 10 dentro de la cavidad abdominal. En este proceso de salir y formar la hernia fisiológica y regresar a la cavidad abdominal, se produce una rotación que es normal también durante el desarrollo. Esta rotación se produce alrededor de la arteria mesentérica superior, ¿no es cierto? Esta asa intestinal se está desarrollando alrededor de esa arteria. Entonces, durante este proceso de rotación, dice que el intestino medio va a rotar en total en contra de las manecillas del reloj 270 grados. Es importante, ¿por qué? Porque fíjense, 90 grados de esta rotación del total de 270, 90 grados va a rotar cuando se produce la hernia fisiológica, es decir, cuando las asas intestinales salen hacia la parte proximal del cordón umbilical. Y los otros 180 grados va a rotar cuando la hernia fisiológica regresa o las asas intestinales regresan dentro de la cavidad abdominal y ya no hay hernia fisiológica. Eso quiere decir más o menos en la semana 10 de desarrollo. ¿Ya? Entonces, durante este proceso, ¿y qué estimula que se produzcan esta rotación de 270 grados en total? En realidad va a ser, obviamente hay inductores, ¿no es cierto?, que están involucrados, pero durante este proceso, fíjense que del intestino medio, la parte que va a desarrollar asas del intestino delgado, van a sufrir este plegamiento, ¿no es cierto?, para formar estas asas típicas. En cambio, en la parte del intestino medio que va a desarrollar segmentos del colon no sufre este plegamiento. Entonces, es importante reconocer también eso en este momento del desarrollo. Ya, ahora, ya hemos mencionado que hay una rotación, dijimos, de 270 grados en total, 90 grados va a rotar o los primeros 90 grados va a rotar el intestino medio cuando sale hacia la parte proximal del cordón umbilical y formar la hernia fisiológica. Los otros 180 grados, para constituir estos 270 grados, se va a producir la rotación cuando el intestino regresa dentro de la cavidad abdominal. Obviamente, cuando regresa, ¿no es cierto?, vamos a considerar nosotros lado izquierdo y lado derecho y vamos a ver que estas asas del intestino delgado tienen que regresar en un orden. Las que estaban en la parte proximal del cordón umbilical regresan hacia la cavidad abdominal siguiendo un orden. Y la primera parte o el primer segmento del intestino medio que regresa a la cavidad abdominal va a regresar hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y va a formar el primer segmento que regresa es el yeyuno. Después le sigue obviamente el ilio, ¿no es cierto? Después el ciego. El ciego en realidad ya va a estar en el lado izquierdo. Y miren en el lado derecho.
¿no es cierto? Fíjense, yo les he puesto, como están de frente a la pantalla, entonces les he puesto el lado izquierdo, aquí está el yeyuno, es el primero que regresa, después el ilion, finalmente en el lado izquierdo va a estar el ciego, y del ciego, pues obviamente se van a ir desarrollando el colon ascendente, el ángulo hepático y el colon transverso. ¿Ya? Entonces, siempre va a regresar así bien ordenadito. Eso asegura que nosotros cuando vemos en el cadáver, ¿no es cierto?, en las figuras o en las imágenes macroscópicas, entonces vemos este orden. Fíjense, hacia los costados el intestino grueso y en la parte media las asas del intestino delgado. Ya, ahora, para la sexta semana de desarrollo, aproximadamente, fíjense, tenemos esta imagen. Así está empezando a desarrollarse. Aquí está el estómago, el duodeno, por aquí está el yeyuno, ¿no es cierto? Está empezando a formarse, por aquí está el ilion y por aquí estamos viendo ya al ciego. Entonces, al inicio, fíjense, el ciego es bien chiquitito, ¿no es cierto? Él es pequeño y cuando regresa a la cavidad abdominal está dentro, o inmediatamente por debajo de esto que es el hígado, de lo que va a ser el lóbulo derecho del hígado. Entonces, más adelante, fíjense, va a empezar a alargarse el intestino grueso para que se forme el ciego, quede en la fosa ilíaca prácticamente o cerca de ella, y esa parte que se ha elongado va a formar el colon ascendente y va a formar su ángulo hepático y después se va a desarrollar para formar los 2/3 proximales o derechos del colon transverso. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Fíjense, aquí nos están mostrando el ciego inicialmente pequeñito y después ha desarrollado, ha crecido para formar esos segmentos. Vamos con esta imagen que nos está hablando del retorno otra vez de las asas del intestino hacia la cavidad abdominal. Entonces, miren, aquí nos están mostrando otra vez el ciego pequeñito, las asas del intestino. Este es el segmento que va a ingresar primero hacia el lado derecho. Aquí está el yeyuno, después está el ilion, ¿no es cierto? Y aquí está el segmento que va a constituir lo que sería el ciego ya en la parte izquierda. Aquí también nos están mostrando que del vértice del ciego van a hacer un apéndice, bueno, una estructura, ¿no es cierto? Un divertículo en realidad, que es el apéndice cecal, ¿ya? Que va a tener, nosotros sabemos, diferentes ubicaciones por las variantes anatómicas que ustedes van a estudiar o ya han estudiado. Entonces, ahí nos está mostrando cómo el ciego se ha alargado, ¿no es cierto? Ha quedado en la fosa ilíaca y finalmente se ha formado el colon ascendente. Bueno, esto no he terminado de borrar, pero de todos modos nos sirve para tener la referencia de que aquí a este lado estaría el lado izquierdo y a este lado está el lado derecho. Miren, estamos hablando aquí de la formación del mesenterio. Y es que cuando inicialmente todo lo que va a ser el intestino medio, al principio, miren, tiene un meso bastante corto que lo está uniendo a la pared dorsal, ¿no es cierto? Todo esto. Es un meso bastante corto, pero durante todo este proceso que hemos hablado de la rotación, ¿no es cierto?, del intestino, entonces cuando sale hacia la parte proximal del cordón umbilical, se va a producir un alargamiento de lo que va a ser el meso que está uniendo el intestino hacia la pared dorsal, ¿ya? Entonces, se va a alargar particularmente en qué segmentos. Fíjense, se alarga este meso a nivel del yeyuno, a nivel del ilion y del colon transverso, ¿no es cierto? Entonces, todo ese segmento va a sufrir ese alargamiento. No se olviden que todo este alargamiento y todo esto está ocurriendo alrededor de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Vamos a ver que estos segmentos que hemos mencionado, el yeyuno, el ilion, el colon transverso, son bastante móviles. En cambio, bueno, y otros segmentos, ¿no es cierto?, del tubo digestivo. Sin embargo, el colon, igual que el ciego, también es móvil, igual que el apéndice, pero el colon ascendente y el colon descendente particularmente, durante este proceso van a quedar comprimidos hacia la pared dorsal, ¿ya? Y prácticamente inmóvil, es lo que nosotros conocemos como órganos retroperitoneales, ¿ya? Y esta fijación está dada gracias a esta fascia, gracias a la fascia de Tolt. ¿Ya? Bueno, aquí ya tenemos que hablar de lo que van a ser las anomalías del intestino medio y yo les he hecho esta tablita para que veamos primero algunas de ellas en la tabla y después vamos a identificarlas en imágenes. Miren, aquí tenemos, por ejemplo,
las anomalías relacionadas con el desarrollo del mesenterio. Y es que cuando puede producirse, miren, un ciego móvil. ¿Qué quiere decir? Fíjense, la parte del ciego en realidad aquí es el colon ascendente prácticamente que está comprimido contra la pared posterior y por lo tanto fijo. Sin embargo, puede ocurrir, bueno, y al ciego, como es su parte, la parte inicial del colon ascendente en realidad, es esa conexión, ¿no es cierto?, entre el colon ascendente y el intestino delgado. Entonces está prácticamente fijo también, prácticamente inmóvil, pero en muchos casos el meso a ese nivel puede ser largo y entonces ocasionar que el ciego tenga mayor movilidad y en ese caso podría producirse, ¿no es cierto?, incluso un vólvulo, ¿no? Entonces, una torsión prácticamente, porque va a quedar comprimido en algún momento o atrapado por lo que va a ser el meso. Pueden producirse hernias retrocólicas, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir en este caso? Que, por ejemplo, parte de los intestinos pueden quedar dentro, pueden ubicarse dentro, quedar atrapadas en realidad, dentro del colon ascendente. Entonces, esas son las hernias retrocólicas. ¿Cuándo y cuál es el riesgo de los vólvulos y de este tipo de hernias? Que obviamente en algún momento con los movimientos intestinales van a quedar atrapados, se van a comprimir sus vasos, los vasos que están dando irrigación a esos segmentos y se puede producir necrosis, ¿no es cierto? Y obviamente el dolor intenso por la necrosis. Luego están las anomalías de la pared corporal. Dentro de las anomalías de la pared corporal, aunque ya les habíamos mencionado a estas dos en la primera parte de lo que es intestino, pues en el intestino anterior, tenemos que mencionar al ónfalocele y la gastrosquisis. ¿Ya? El ónfalocele en realidad es la herniación, ¿no es cierto?, de las asas intestinales a través del orificio umbilical. ¿Ya? Y en este caso están cubiertas por la membrana del ánus. O sea que es esta imagen la que nosotros tenemos que buscar cuando hablamos del ónfalocele. ¿Ya? Aquí estamos en vista lateral, obviamente, esta es la pared abdominal, las asas del intestino que ya estamos viendo, ¿no es cierto? Se han protruido se han herniado dentro de la parte proximal del cordón umbilical y fíjense, están dentro de una bolsita. Esa bolsita es el ánus. Entonces, aquí también podemos apreciar y si es que hacemos un acercamiento, miren, vamos a ver esto, miren, ahí están las asas del intestino, no se ven muy bien, sin embargo, se puede ver que están dentro de una bolsa. ¿No es cierto? Esa bolsa es el ánus. Entonces, ese es un ónfalocele. Y hay que diferenciarlo, vamos a ver un poquito más abajo, de esta que es la gastrosquisis. Miren, esta es la gastrosquisis. Aquí está el cordón umbilical y estas son las asas del intestino que están protruyendo igual, se han herniado hacia la superficie, hacia la cavidad externa, ¿no es cierto?, extraabdominal. Pero si se fijan, aquí no hay esa bolsita que las está conteniendo o esa bolsita que está dentro de las cuales se encontraban las vísceras en este caso, ¿no es cierto?, en el ónfalocele. En realidad, la gastrosquisis es un defecto de cierre de la pared, ¿no es cierto?, de la pared del lateral, ¿no es cierto?, del plegamiento horizontal o lateral durante la cuarta semana, donde los dos bordes laterales del cuerpo del embrión no se han fusionado, ¿ya? Y se conoce como gastrosquisis porque normalmente está este defecto de cierre en el lado derecho a un ladito de lo que va a ser el orificio del cordón o el ombligo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no están saliendo las vísceras por el cordón umbilical, entonces eso es lo que hay que diferenciar. ¿Cómo se van a dar cuenta si es una gastrosquisis o es un ónfalocele? ¿Ya? Si es una gastrosquisis, no está dentro de una bolsa. Si es un ónfalocele, está dentro del cordón umbilical, dentro de esa bolsita que es el ánus. ¿Ya? Y aquí está, obviamente, lo que les había mencionado, ¿no es cierto? En la gastrosquisis, las vísceras se van a herniar por cualquier segmento de la pared abdominal comprendida dentro de una estructura bueno, o a un lado de lo que va a ser el ombligo, ¿no es cierto? ¿Entre qué segmentos puede producirse este defecto de cierre de la pared, de la pared abdominal? Entre lo que va a ser el orificio umbilical y el apéndice sifoides, normalmente hacia el lado derecho de la pared.
Otras anomalías del desarrollo del intestino medio, tenemos que hablar de del divertículo de Meckel, o también se llama divertículo ilial, ¿ya? Entonces dice que 2 a 4% de los casos se va a presentar esto, y es que cuando el conducto vitelino, es decir, el resto, el vestigio del saco vitelino no ha degenerado, no se ha reabsorbido, entonces va a quedar pegado al ilio, ¿ya? Se va a ubicar más o menos en el adulto este divertículo de Meckel entre 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal. Normalmente no presenta ninguna sintomatología y puede ser un hallazgo casual cuando ustedes están haciendo su trabajo en el cadáver, ¿ya? Sin embargo, en algunos casos también puede producirse la perforación, bueno, la inflamación, ¿no es cierto? Porque los contenidos alimentarios se van a quedar dentro de ese divertículo y producen una fístula o finalmente una inflamación del divertículo de Meckel, y es como un apéndice, ¿no? Puede producir un abdomen agudo. Existen otros casos, otros tipos de anomalías, sí, los enterocistomas o quistes vitelinos. Puede ser que este divertículo de Meckel se haya cerrado prácticamente en toda su extensión, o el resto, el receso, el vestigio del saco vitelino, se haya cerrado casi en toda su extensión, pero ha quedado un pedacito donde se ha formado un quiste. O también en algunos casos puede producirse una fístula umbilical o vitelina, que quiere decir que el vestigio del saco vitelino sigue permeable y está permitiendo que el contenido intestinal, porque habíamos dicho, ¿no es cierto?, que va a estar en contacto con el vértice del intestino medio, y entonces el contenido intestinal va a tranquilamente, ¿no es cierto?, salir por ahí. Las heces pueden salir por el ombligo, en otras palabras. Hay otras anomalías, las anomalías de la rotación del intestino, ya conocemos, son los vólvulos, y esto se produce por mal rotación o torsión, ¿ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos visto que durante cuando las asas del intestino en la semana 10 retornan hacia la cavidad abdominal, de haber estado en la parte proximal del cordón umbilical, tiene que producirse una rotación de 270 grados, ¿no es cierto? Eso habíamos mencionado. Sin embargo, en algunos casos puede no ocurrir esto. Ya, no se produce la rotación. Y entonces, o rota solamente 90 grados, y además rota podría ser en contra o a favor de las manecillas del reloj. Habíamos dicho que la rotación normal es en contra de las manecillas del reloj. Esto va a ocasionar que esta rotación inadecuada y solamente de 90 grados va a hacer que la primera porción que regrese dentro de la cavidad abdominal y obviamente hacia el lado izquierdo va a ser el colon en lugar del yeyuno y el ilio. Entonces eso va a provocar un colon izquierdo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que va a producirse un colon izquierdo. Pueden haber otro tipo de rotaciones inversas del asa del intestino y duplicaciones del asa. Esto me interesa que lo veamos aquí. Bueno, está aquí. Esto es lo que habíamos mencionado hace rato. Cuando la rotación se produce solamente de 90 grados, y en sentido a favor de las manecillas del reloj, la primera porción del intestino medio que regresa a la cavidad abdominal es el colon. Y entonces vamos a tener un colon izquierdo, y fíjense, aquí en el lado derecho vamos a tener a lo que van a ser las asas del intestino delgado. El otro caso, habíamos dicho que puede producirse también una rotación de 90 grados, sí, en sentido de las manecillas del reloj. Y en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, el colon transverso va, bueno, prácticamente la ubicación es la que nosotros esperábamos, ¿no es cierto? El colon, la primera porción del intestino delgado que va a llegar hacia el lado derecho va a ser el yeyuno, después el ilion y demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando la rotación es en sentido inverso o en sentido a favor de las manecillas del reloj, fíjense que el colon transverso ha quedado por detrás de lo que va a ser el duodeno. ¿No ve? Entonces, eso saben ustedes que es anormal y va a producir en algún momento, puede producir alteraciones, vólvulos, ¿no es cierto? Que van a producir obviamente mucho dolor, necrosis de la pared y demás.
Pueden ocurrir también otras alteraciones del desarrollo, como ser las atresias y las estenosis del intestino. Esto es más frecuente porque, a ver, hay alteraciones en el desarrollo de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, las ramas de la mesentérica superior que van a dar irrigación a cada uno de los segmentos puede ocluirse, puede trombosarse, un vasito puede degenerar por algún motivo y eso es lo que hace que, fíjense, haya alteraciones en el desarrollo de la pared. En este caso, miren, hay un segmento del intestino que falta porque como no había sangre, no habían vasos sanguíneos que aporte los nutrientes necesarios para el desarrollo de esta parte del intestino, entonces ha degenerado y no se ha formado. O finalmente, miren, no ha sido ha habido riego sanguíneo escaso y hay una conexión entre una y otra porción del intestino a través de un conducto delgado que son las fístulas, ¿no es cierto? Entonces, esto es bastante frecuente o más frecuente en realidad en la parte o en la primera porción del duodeno, en la parte superior, y en la parte más caudal del duodeno no es tan frecuente, ¿ya? Y el resto, obviamente, es a nivel del ilion y demás, es un poco menos frecuente, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, pueden ocurrir. Aquí hay una atresia interesante que se llama atresia en cascada de manzana y que ocurre principalmente a nivel de la parte caudal de lo que va a ser el yeyuno, ¿ya? Fíjense, ahí está, estamos viendo que es un segmento en el cual se puede ver parte del duodeno, pero el resto del intestino es como una maralla o como un enredo prácticamente alrededor de la arteria mesentérica superior. Dice que es bastante infrecuente. Hasta ahí es intestino medio, ¿ya? Entonces lo que nos falta ver ahora es intestino posterior, ¿ya? Y en el intestino posterior o del intestino posterior, estas son las partes en el adulto o en el cadáver, los derivados del intestino posterior son estos, así, esto es lo que tenemos que considerar. Entonces, es el tercio, podemos marcar por aquí, porque esta parte no la tengo marcadita, vamos a ir con un marcador, sirve el rojo. Ya, miren, no se ve, jejeje, lo siento. Vamos a poner este amarillo. Ya. Y fíjense, entonces, no sé. Entonces, verde. Ya. Entonces, fíjense, ¿qué se origina del intestino medio para nosotros? Se origina la parte izquierda de lo que sería el colon transverso o parte distal, el ángulo esplénico, ¿ya? El colon descendente, se va a formar el sigmoide, ¿ya? Y el recto, por lo menos la parte superior del recto, ¿ya? Entonces, todo ese segmento, bueno, el recto y la parte superior en realidad del conducto anal, ¿ya? Hasta aquí. Porque este otro segmento se va a originar de lo que va a ser el proctodeo, que vamos a ver, y de la membrana cloacal, que vamos a ver un poco más adelante. Evidentemente, el intestino posterior también va a tener una irrigación, ¿no es cierto? Y esa irrigación viene originada de la arteria mesentérica inferior. Aquí hay una partecita que dice que también del intestino posterior se origina la vejiga y la uretra. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es eso? Es que, bueno, ahorita ya hemos visto esto. Miren, este es el intestino o el embrioncito con todo lo que representa el intestino. Aquí está el intestino anterior, medio, posterior, todo el intestino primitivo, ¿ya? La parte más caudal, este es el intestino posterior en el embrión en desarrollo, y la parte más caudal del intestino posterior, este segmento que les acabo de enmarcar, ¿ya? Y que lo vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Esa es la cloaca, es parte del intestino posterior y se ha dilatado. Entonces, esa parte del intestino posterior, que es la cloaca, en algún momento se va a dividir por este tabique, que enseguida le vamos a dar nombre. Y cuando se divide en dos porciones la cloaca, la parte anterior, y eso estamos viendo ya aquí, va a formar esto que va a ser la vejiga urinaria. Y esta parte posterior es lo que va a formar la parte más distal o más caudal de lo que va a ser el intestino posterior, ¿ya? Entonces, del intestino posterior, esta parte dilatada, la cloaca, es intestino posterior. Se divide en dos, una parte anterior, que va a ser la vejiga, que va a formar la vejiga, y esta parte posterior, que va a formar la porción distal del intestino posterior. Esto, ¿ya? Entonces,
Por eso es que ahí la parte que les había mencionado, esto que les estoy mostrando, dice que en el endodermo del intestino posterior también va a dar origen al revestimiento de la vejiga y de la uretra, ¿no es cierto? Entonces, para que sepamos de dónde se ha originado y qué es lo que estamos hablando. Esta parte del desarrollo de la uretra, de la vejiga, y esta división de la cloaca la vamos a volver a ver cuando nosotros hablamos de la formación de los órganos reproductores, ya en aparato urogenital. Pero por ahora eso es lo que tengo que mencionarles. Ya. Ahora, estamos viendo nos estamos enfocando en la parte caudal del intestino posterior. Aquí está la cloaca, ¿no es cierto? Es el intestino posterior. Y miren, esta depresión que les estoy pintando, les estoy repasando de verde y ahorita lo vamos a aquí también, ahí, ya, y ahora vamos a tratar de ampliar para que lo podamos ver mejor. Miren, la depresión propiamente dicha, esa porción cóncava, se llama proctodeo, ¿ya? Eso es el proctodeo, la depresión, esa superficie cóncava, ¿ya? Esa superficie excavada, ese es el proctodeo, ¿ya? Y eso que yo se los he pintado de verde, esta membranita verde, esa es la membrana cloacal, ¿ya? Entonces, en esa depresión que forma el proctodeo, su límite es la membrana cloacal. Esa membrana cloacal en algún momento se perforará, ¿no es cierto?, para formar el ano, la membrana del ano. Aquí en esta imagen, que ya estamos viendo una mayor evolución, miren, esta es la estructura que les había dicho. A ver, esta es la cloaca y este es el tabique, se llama tabique urorectal, que va a dividir en dos la cloaca, en una parte anterior para que se forme la vejiga y una parte posterior que va a formar parte del recto y el conducto anal. ¿Ya? Entonces, este es ese tabique, el tabique urorectal. Fíjense, esta es la cloaca y va a dividir perdón, no es la cloaca, este es el proctodeo y va a dividir el proctodeo en dos, en una parte anterior y una parte posterior. Aquí está el tabique urorectal, este tabique ya ha alcanzado a este segmento, a este proctodeo, y ha dividido en dos, ¿no es cierto? Lo ha dividido en dos. Aquí está la región, esta ya es la vejiga y la uretra, y esta es el intestino posterior con el conducto anal, el recto y el conducto anal, ¿ya? Y aquí está la membrana cloacal, la membrana, claro, la membrana cloacal, que más adelante se perfora para se va a transformar en la membrana del ano, se va a perforar y va a formar el conducto anal, ¿no ve? Entonces, eso es lo que estamos viendo y es lo que les hemos escrito un poquito aquí para que tengan, o sea, parte de su resumen y también como ¿dónde está mi puntero? Ya. También para que vayamos, ¿no es cierto?, fijando algunas ideas que son importantes. Entonces, la cloaca es la parte caudal, la cloaca es la parte caudal dilatada del intestino posterior. Su límite posterior es la membrana cloacal, esta es la membrana cloacal, y esa depresión, ¿no es cierto?, es el proctodeo. Entonces, sí, vemos aquí en esta imagen que yo les he pintado ya un poquito, esto es el tabique urorectal, que va a dividir esta membrana o la cloaca en dos, en una parte ventral o anterior, ¿no es cierto?, que es el seno urogenital, y esta parte posterior que va a formar lo que ya hemos dicho, el intestino posterior, ¿ya? Ahí está el tabique urorectal, ya se ha formado, ya ha alcanzado esta depresión y ha dividido en dos lo que habíamos mencionado, esta división en el segmento anterior para formar la vejiga, que va a ser esto, y la uretra, y esto que es la parte posterior o el intestino posterior. A propósito, esta punta que está ahí donde estoy poniendo mi puntero láser, ya que es el tabique urorectal, va a formar más adelante el cuerpo perineal. Ya, a ver, aquí hay dos cosillas importantes que hay que tener en cuenta y para eso necesitamos un colorcito verde. Fíjense, a ver, esto que estoy pintando de verde es el epitelio del propio intestino posterior,
más o menos hasta por ahí, hasta ahí voy a pintar. Y aquí también, hasta ahí. Es el epitelio derivado del endodermo del intestino posterior. ¿Ya? Pero también va a haber otro epitelio que se va a originar, y esto lo vamos a pintar de rojo, desde aquí. Este que es el proctodeo está revestido de ectodermo. La membrana cloacal por fuera es ectodermo, pero se invagina la membrana cloacal, ¿ya? Hasta alcanzar prácticamente al epitelio de origen del intestino posterior. Como aquí, eso también voy a pintar, el punto en el cual se está uniendo ese epitelio de origen del ectodermo que revestía, que forma parte de la membrana cloacal, y epitelio de origen del endodermo del intestino posterior, ese punto de unión, ¿ya? Que está señalado en el cadáver, ¿no es cierto?, por unas columnas. Esa línea de separación es lo que conocemos como la línea pectínea, ¿ya? Se van a ir a fijar en el cadáver. Entonces, otra vez, esto ya es la línea pectínea. Hasta aquí, bueno, aquí está la línea pectínea, le han puesto esa línea punteada. Entonces, este epitelio es de origen ectodérmico, ¿ya? Pero el epitelio de aquí arriba es de origen endodérmico, ¿no ven? Del endodermo. Son dos epitelios de forma que se originan de dos tejidos embrionarios diferentes. De hecho, este es un epitelio, el derivado del endodermo, que corresponde al intestino posterior, ¿no es cierto? Es epitelio con columnas, ¿no es cierto? Epitelio ciliado. En cambio, el epitelio del derivado del ectodermo es un epitelio estratificado, ¿no es cierto? Que va a formar parte del ano, del conducto anal. A ver, cuando se deprime la superficie del ectodermo, que dijimos que era el proctodeo, que tiene como su límite la membrana cloacal, esa depresión que se introduce dentro o crece hacia adentro, hacia el intestino posterior, eso es lo que conocemos como la foseta anal, ¿ya? Y pues obviamente por esa diferencia, este segmento, ¿no es cierto?, a este nivel, por esa diferencia de orígenes del conducto, el conducto anal, tiene también una irrigación diferente, ¿no es cierto? El tercio externo, inferior, si ustedes quieren, del conducto anal va a estar irrigado por las arterias rectales, ¿no es cierto?, pero de origen de la pudenda interna. En cambio, hacia arriba, el tercio superior, si ustedes quieren, va a estar irrigado también por las arterias rectales, pero en este caso de origen de la mesentérica posterior, ¿no es cierto?, que es su punto de irrigación. Entonces, esta depresión del ectodermo hacia el interior de lo que va a ser el ano, eso es lo que conocemos como la foseta anal, ¿no es cierto?, y que estamos viendo ahí cómo se ha formado también la línea pectínea. ¿Y a qué se refiere? Bien, del intestino posterior, que es así cortito, en realidad ahora tenemos que hablar de sus anomalías del desarrollo, ¿ya? Y de estas anomalías tenemos que mencionar, por ejemplo, las fístulas urorectales y las fístulas rectovaginales. Aquí estamos viendo, esta es la uretra, y estamos viendo, esta es la parte caudal del intestino posterior. Fíjense, hay una fístula, una comunicación anormal entre lo que va a ser el recto y la uretra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las heces van a salir por la uretra junto con la orina. O en este otro caso, esta es la vagina y este es el recto. Entonces, las heces van a salir por la vagina, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que puede haber alteración, uno, del desarrollo, puede haber alteración de dos formas. Uno, alteración del desarrollo de la cloaca, ¿no es cierto? Esa parte dilatada más distal del intestino posterior. O alteración en el desarrollo de esto, del tabique urorectal, ¿no es cierto?, que ha separado la cloaca en dos, una porción anterior para que forme la vejiga y la uretra y otra posterior para que forme el recto. Entonces, esas dos alteraciones pueden haberse producido, o cualquiera de esas dos. Fístulas y las fístulas y las atresias. Miren,
Aquí estamos viendo, por ejemplo, que el conducto anal, miren, es sumamente estrecho. Evidentemente hay un conducto anal, ¿no es cierto? Hay un ano, pero es sumamente estrecho, por eso estamos hablando de fístulas. Y en este caso estamos hablando de un ano imperforado. Fíjense, el recto termina en un fondo de saco ciego que no se comunica. Hay una depresión que está formando lo que sería la fosa anal, pero no hay una perforación que permita que las heces salgan hacia el exterior. ¿Ya? Entonces hay que revisar cuando tenemos un recién nacidito, con mucho cuidado, hay que ver, ¿no es cierto? Y si algo que tiene que llamar la atención es que durante las primeras horas después del nacimiento no haya deposiciones. Si no hay deposiciones, hay que revisar con calma, sin producir ningún tipo de, sin lastimar, ¿no es cierto? Hay técnicas, los pediatras les van a enseñar. Y una otra alteración que puede existir, una otra anomalía del desarrollo del intestino posterior, es el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? En realidad, todo lo que es el colon tiene en su pared ganglios parasimpáticos que controlan la tonicidad de la pared del colon. Cuando estos ganglios parasimpáticos se originan por migración de las células de la cresta neural, en este caso, esas células de la cresta neural no han formado estos ganglios parasimpáticos, no hay plexo nervioso a nivel de la pared del colon. Y fíjense, lo que pasa es que como no hay quien le dé la tonicidad, entonces se dilata y hay el megacolon, ¿ya? Por falta de inervación. Entonces, la parte más frecuente es este segmento, la parte terminal, ¿no es cierto?, de lo que sería el ciego, ¿no es cierto? Oh, perdón, no es el ciego, el colon sigmoide, ¿ya? Es la parte más frecuentemente afectada. El recto también puede estar puede estar afectado. Después, el resto, hacia la parte más craneal, hay una afectación menor cada vez, ¿no es cierto? Pero, pues, van a producir alteraciones. Eso es lo que vamos a ver en el recién nacido o en el niño, ¿no es cierto? Un megacolon, esta barriguita que se ve tan inflada, es porque las asas intestinales están sumamente dilatadas y eso están haciendo, obviamente, como no hay motilidad porque no hay inervación, hemos dicho que van a degenerar las células de la cresta neural, que tendrían que haber formado el plexo nervioso, entonces se acumulan los gases, las heces también se acumulan, no hay tránsito, no se eliminan y es por eso que estamos viendo esa barriguita tan desarrollada. ¿Ya? Entonces, y con eso están todas las anomalías del desarrollo del colon y del intestino posterior, la bibliografía, y no sé si es que hay alguna pregunta para que la podamos responder, y si no, eso es todo lo que teníamos que ver con relación a intestino, al desarrollo del intestino. Estamos volviendo a activar el... Ya, ahora sí. No sé si tienen preguntas, jóvenes, dudas, consultas. Bueno, si no tenemos consultas, preguntas, entonces daríamos por concluida la clase. Como siempre, un gusto, jóvenes. Y con eso hemos terminado todo lo que es la parte de digestivo. Creo que tenemos una clase más o un par de clases más antes del parcial. Y bueno, los espero la siguiente semana, pero por vía presencial, ¿de acuerdo? Conmigo, por vía presencial la siguiente semana. Entonces, los veo, un gusto. Que tengan buen día. Mis alumnos, en un ratito ya nos vemos. ¿Listo? Chao, chicos. Muchísimas gracias. Pasen lindo feriado, mañana y pasado. Diviértanse. Disfruten del Día de la Patria. Chao, chao, chiquillos. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Chao, chao.